Espectros. De espectros. Cosas que acechan en la noche. Hay una adrenalina que acompaña una buena historia de fantasmas, y hay una razón. Las historias de espectros nos llegan de todo el mundo y el tiempo. Cada cultura existente en la Tierra, desde la selva amazónica hasta la taiga rusa, posee sus propias narrativas sobre apariciones. A menudo, las sociedades usan historias de fantasmas para reforzar sus propios valores. Para entender qué hace funcionar a una sociedad, a menudo ayuda a observar qué es lo que asusta a esa misma sociedad. Acompáñenos a descubrir el fantasma medieval. Para descubrir qué nos dicen los muertos inquietos de la Edad Media sobre las ansiedades de los vivos. Cuando llegué aquí por primera vez, tenía fama de ser un lugar embrujado. Esto no es lo que querrías como tu entierro para este periodo. Está completamente fuera de lo normal. Es un recordatorio muy visual de la cruda realidad de la muerte que les llegará. Al observar las distintas culturas del mundo, la gente ha estado buscando fantasmas casi desde el alba de los tiempos. Ahora estoy un poco asustado, así que supongo que deberíamos ir a explorar un poco más. Casi no se habla de fantasmas sin ir a un cementerio. Vinimos a uno de los más bellos de Londres. Este es el cementerio de Abney Park, uno de los 7 magníficos. Es un lugar genial para pensar en el entierro y su significado. Las historias de fantasmas son tan antiguas como la historia humana registrada. Hay historias de fantasmas de la antigua Mesopotamia, en las que los autores dejaron instrucciones claras grabadas en tablillas de piedra sobre cómo tratar correctamente cosas como demonios y los fantasmas de los difuntos. Posteriormente, encontramos fuentes de la antigua Roma, como la de Plinio el Joven, que narra cómo un filósofo intrépido utilizó la lógica para confrontar a espíritus errantes en la comunidad. Y creemos que las historias de fantasmas existen incluso antes de cualquier registro escrito. Esto está ligado a las ideas sobre los cadáveres mismos. Observará que los seres humanos sienten una repulsión innata hacia los cuerpos sin vida. A esto lo denominamos necrofobia. Los animales también la tienen, pues los cuerpos pueden dañar tu salud si no se cuidan. Los cadáveres se descomponen como cualquier otra cosa, por lo que es muy importante que sean tratados con el máximo cuidado para proteger a las comunidades a su alrededor. Dado el cuidado que ponen las comunidades para asegurar un entierro adecuado, no es sorprendente que tantas de nuestras historias de fantasmas, tanto modernas como históricas, se centren en las consecuencias de un entierro inadecuado. Llegamos a enterrar cuerpos con ajuares funerarios útiles y extravagantes. Sugiere que creían que sus seres queridos iban a algún sitio y necesitarían esos objetos en la muerte. Si crees que existe algo como un viaje a la otra vida, entonces es lógico que la parte de ti que aún existe sin tu cuerpo también pueda viajar de regreso desde esa misma otra vida. Y es a partir de esto que obtenemos nuestro concepto de fantasmas. El periodo medieval se asocia a menudo con tropos de terror, porque algunos lo ven como un tiempo comparativamente sombrío que experimentó horrores como la peste negra y que aceptaba el castigo físico y la tortura. Y aunque sus historias de fantasmas pueden ser similares a las nuestras, la forma en que entendían el concepto de cosas como espíritus y la muerte era muy diferente. Para ver cómo, veamos una de las historias de fantasmas más antiguas de mi época favorita. En el reinado de Ricardo II en York, Bola de Nieve, un sastre, volvía a casa a caballo desde Gilling a Ambleford. De repente, un cuervo comenzó a volar alrededor de su cabeza repetidamente antes de abrir sus alas y volar hacia el suelo, golpeándolo como si estuviera muriendo. Empezaron a brotar chispas del cuerpo del cuervo. El hombre desenvainó su espada y comenzó a luchar con el cuervo diciendo: «Dios no permita que tengas el poder de herirme en esta ocasión». Tras escuchar el nombre de Dios, el cuervo salió volando. Para protegerse, sostuvo la empuñadura de su espada como una cruz. El cuervo volvió, pero esta vez transformado en un perro enorme con una cadena al cuello. Le comunicó al sastre que era un alma condenada que había sido expulsada de la iglesia.
El espíritu solicitó al sastre que acudiera al sacerdote que lo había excomulgado y le rogara la absolución de sus pecados. Sin embargo, el espíritu advirtió que si el sastre no lo hacía, la carne se arrastraría de sus huesos y comenzaría a pudrirse físicamente. Fue a buscar al sacerdote, pero éste se negó. Finalmente, el sastre encontró a un capellán al que le pagó 5 piezas de plata. A cambio, el capellán reinstauró el alma del hombre en la iglesia y le dio al sastre un trozo de pergamino que indicaba que su excomunión ya no era válida. El sastre regresó como pidió el fantasma, con la buena noticia de su reinstauración y copias de los evangelios. El espíritu agradeció al sastre por su intervención y dijo: «Sepan que el próximo lunes pasaré al gozo eterno junto con otros 30 espíritus». La historia que acabamos de escuchar es una de las llamadas historias de fantasmas de Byland. Se llaman historias de Byland porque se escribieron aquí en el monasterio de Byland hacia el año 1400. Por el tamaño del complejo, Byland fue un monasterio cisterciense muy importante y los edificios se terminaron hacia el año 1177. La historia de Snowball el sastre hace varias cosas. Primero, explica a la audiencia qué es el purgatorio. Para la gente medieval, el purgatorio es un infierno no permanente. Así que si terminas como el espectro de este relato, estarás sufriendo las penas del infierno. Pero también recuerda a los espectadores que si lo desean y están preocupados por sus seres queridos en la otra vida, pueden interceder en su favor. Quizás notaste que este cuento de un fantasma es distinto a los cuentos modernos. Cuando los espectros de la Edad Media se manifiestan, usualmente es porque anhelan algo concreto de tu parte, y lo que más desean es algo de índole religiosa. Pero las historias de Byland son importantes porque dan forma a muchos temas de terror actuales. Estos son de los primeros registros de rituales necrománticos, invocar a Dios para hablar con los fantasmas, cosas muy conocidas que veríamos en cualquier película de terror hoy. Pero las historias de fantasmas no eran la única forma de comunicar ideas sobre el más allá. También hay maneras físicas de hacerlo. Para saber más, iremos al sitio religioso más importante de Inglaterra medieval, la Catedral de Canterbury. La Catedral de Canterbury es la más importante de Inglaterra medieval. Hay un par de razones. La primera es que es sede del arzobispo de Canterbury, y este es el más importante de todos los obispos de Inglaterra. Las pistas están en toda la parte de arzobispo del nombre. Segundo, es donde mataron a uno de los santos ingleses medievales más importantes, San Tomás Becket. Quizás lo conozcas. Él también fue arzobispo de Canterbury. Fue asesinado de forma accidental, más o menos por órdenes del rey. Pero para nuestro enfoque, resulta especialmente interesante porque es el lugar de algunas narraciones de apariciones posteriores a la muerte. Si miras de cerca algunos de los vitrales de la Catedral de Canterbury, verás ilustraciones de San Tomás Becket flotando a través de una ventana, regresando para intervenir en las vidas de los vivos. Pero no solo eso, ha habido un avistamiento del santo aquí en la catedral tan tardío como en el siglo XX. Así que si te quedas por aquí el tiempo suficiente, quién sabe, podrías echarle un vistazo al santo mismo. Esto me recuerda a una historia de fantasmas medieval favorita. Viene de la homilía Blickling 10. En ella, un pariente amado de un hombre adinerado fallece. Él queda completamente desolado, agobiado por la pena, abandona el territorio. Se queda en tierras lejanas por años, hasta que un día debe volver a casa a ver el cadáver de su pariente muerto. Pero cuando lo hace, los huesos se levantan de la tumba, y en lugar de saludarlo con dulces palabras, le exigen saber qué está haciendo allí para verlos cuando no son más que polvo y decadencia. El hombre se sorprende y cambia completamente su vida y se dedica a la religión. Este es un tropo clásico medieval, que los historiadores llaman el habla de los huesos secos. Se ve en textos religiosos como homilías, para advertir del pecado y recordar que,
como los huesos estuvieron vivos, la audiencia también estará muerta un día. Pero no solo vemos esta idea en imágenes y manuscritos. Al final, en el periodo medieval tardío, la idea se expresa físicamente en las llamadas tumbas de tránsito o de cadáver. Aquí, en la Catedral de Canterbury, existe un ejemplo espléndido de la noción de que no importa tu riqueza, tu poder o la magnificencia de tu vestimenta, tarde o temprano, tu cuerpo se va a pudrir. Las partes de arriba de estas tumbas muestran al difunto en todo su esplendor. Pero abajo yace un recordatorio de decadencia y sobriedad de lo que espera a la gente más noble. Me reuní con la gerente de archivos, Cressida Williams, para saber más. Esta es la tumba de transición del arzobispo Henry Chichele, quien murió en 1443 y fue terminada en vida suya, incluso quizás más de 15 años antes de morir. Así que esto es increíble porque como se terminó tan rápido antes de su muerte, eso significa que él habría estado pasando junto a ella todos los días, ¿no es así? Absolutamente, porque nos encontramos en el coro monástico de la Catedral de Canterbury, por lo que él habría estado sentado aquí en el lado sur, cerca de la ubicación del trono. Así que es un pensamiento extraordinario que tuviera ese recordatorio visual irregular de su mortalidad. Hay una leyenda en los lados norte y sur de la tumba, transmitiendo ese mensaje a los presentes y a los que pasaban. Cressida me lleva a los archivos de la Catedral de Canterbury para ver más ejemplos de lo que los historiadores llaman memento mori, una frase en latín que significa «recuerda que morirás». Este es un primer libro impreso, un libro de oraciones, impreso en el año 1554 en Rouen, Francia, pero muy orientado al uso inglés. ¿Y qué observamos en esta ilustración? Así que tenemos a los 3 vivos y a los 3 muertos grabados aquí, con algún verso debajo en inglés. Es un recordatorio visual de nuestra condición mortal. Los 3 caballeros, los 3 cazadores aquí presentes, se encuentran con esqueletos en el lado izquierdo. Así que esta es una yuxtaposición muy fascinante, ¿verdad? Porque tienes a estos 3 cazadores. Son muy ricos, son muy poderosos, y están haciendo lo que es más divertido para la gente rica y poderosa. ¿No es así? Simplemente ir de caza. Y tienen que encarar a estos esqueletos que les recuerdan que nada de esto tiene importancia. Eventualmente se convertirán en un cuerpo inerte, ¿correcto? Sí, es un recordatorio visual muy simple de la cruda realidad de la muerte que les llegará. Este es un gran ejemplo de cómo los cristianos individuales están pensando realmente sobre el cristianismo y su propia salvación. ¿No es así? Sí, es para la devoción personal. Es para que el individuo reflexione sobre esta imagen y el destino de su alma después de la muerte. No solo se usaron las historias de fantasmas para recordar el pecado y la muerte a pobres y ricos, sino que también sirvieron para mantener la jerarquía de la Iglesia. El Papa Gregorio Magno documentó 2 relatos de apariciones en el siglo VI. Esta es una. El diácono Pascasio era, según todos los relatos, un hombre maravilloso. Dio mucho dinero a caridad, fue activo en su iglesia y respetado por los demás clérigos. Pero en ese tiempo, las elecciones papales fueron muy reñidas. Pascasio terminó apoyando a un candidato perdedor, Lawrence, en lugar del exitoso Papa Símaco. Unos años después, el obispo de Capua visitaba las termas por orden de su médico. Mientras se relajaba en una de las tinas termales, notó a través del vapor el fantasma de Pascasio de pie allí, como si fuera a atenderlo como un sirviente. El obispo se aterrorizó y le preguntó a Pascasius por qué estaba allí. Pascasio contestó que la razón era que lo estaban atormentando por respaldar a Lorenzo. Le suplicó al obispo que volviera y rezara por su alma para que así pudiera ser liberado de los tormentos que sufría en ese lugar de baños. Pascasio dijo al obispo que sabría si funcionó si volvía al baño y él no estaba. Y, asombrosamente, tras haber oficiado docenas de misas por su alma, el obispo volvió y Pascasio se fue.
Fundamentalmente, esta historia de fantasmas logra un par de cosas. La primera es que muestra lo importante que es apoyar a quien quiera que sea elegido papa. No importa a quién apoyaras en las contiendas previas a la elección. Una vez que termina, es un hecho consumado. Si no lo haces, podrías terminar atormentando un casa de baños. Interesantemente, el baño cumple un par de funciones diferentes. Ciertamente, es un balneario, pero el agua caliente que contiene debe recordarte los fuegos del infierno que van a consumir tu alma si no apoyas al papa. El segundo propósito de esta historia es ilustrar cómo la plegaria y la intervención pueden redimir a los pecadores con la condición de que hayan llevado una vida bastante correcta. Esto nos enseña mucho sobre los fantasmas en el período medieval temprano. Primero, dice que incluso en los escalones más altos de la sociedad, la gente realmente cree en ellos. Pero las historias sobre ellos también pueden usarse para reforzar las jerarquías existentes. Es muy importante entender que la jerarquía de la Iglesia funciona como lo hace por una razón. Pero el poder de la Iglesia también puede usarse para salvar las almas de cristianos individuales. Los tropos artísticos como los 3 vivos y los 3 muertos, o las tumbas de tránsito, o tropos literarios como huesos secos, no son solo para asustar o ser sangrientos. Son una forma muy importante de subrayar un mensaje fundamental del cristianismo. Y es que esta vida que experimentas ahora va a terminar por necesidad. Así que no debes enfocarte en cosas como la belleza o las riquezas. En cambio, debes entender que tu cuerpo físico morirá y en su lugar, concéntrate en tu cuerpo espiritual. Vuelve hacia Dios y prepárate para tu vida después de la muerte eventual. Si una historia de fantasmas sobrevive hasta nosotros por más de 1000 años, será porque alguien que tenía mucho dinero y poder quiere que seas consciente de esa historia. Habrá una razón política para ello. ¿Tiene sentido que un lugar tan importante como la Catedral de Canterbury tenga cosas espeluznantes? La Iglesia, claro, es el intermediario espiritual de cada cristiano en Inglaterra en ese tiempo. Son ellos quienes deben decirte cómo vivir correctamente para no terminar atormentando a nadie en el más allá. Claro, para algunas personas como los santos, es aceptable volver en el más allá, pero eso es usualmente porque intentas intervenir y asegurar que las vidas espirituales de otros estén bien. Así que, en una catedral de tanta importancia como esta, es natural que haya recordatorios de que vas a morir. Ese es el objetivo completo de la espiritualidad. Morirás, así que asegúrate de que tu vida religiosa sea correcta ahora. Entonces, si las historias de fantasmas ayudan a reforzar la forma correcta de enterrar a alguien, es porque en la Edad Media había una forma correcta de enterrar a alguien. Esto es en tierra consagrada o bendecida. El terreno consagrado sería preparado por un sacerdote. Está bendecido y ahí es donde se entierra a la gente. Así que podemos aprender mucho al observar lo que llamamos entierros desviados o atípicos. Esto podría significar a veces que alguien no es enterrado en terreno consagrado. Por ejemplo, podrían ser enterrados fuera de los muros del cementerio o en lugares desagradables como marismas. Similarmente, encontramos entierros atípicos que tienen la cabeza cortada y entre las rodillas. Esto suele ser un símbolo de que la persona es un criminal y había preocupación de que el muerto regresara, atormentara a la comunidad e incluso atacara a la gente. Sin embargo, algunos entierros atípicos son solo un error. Alguien murió y no hubo tiempo o medios para enterrarlo en terreno consagrado. Así que debemos ser muy cuidadosos al ver hallazgos arqueológicos antes de decir que alguien está fuera de su comunidad. Sin embargo, al revelar formas interesantes en que enterramos gente, los hallazgos arqueológicos nos dicen mucho sobre lo que las culturas pasadas pensaban del más allá, y son importantes si queremos aprender más sobre cómo la gente veía este periodo transitorio entre la vida y la muerte. La Universidad de Bradford alberga la mayor colección de restos humanos esqueléticos del Reino Unido, y hemos venido aquí a estudiar entierros con el antropólogo biológico, Dra. Joe Buckberry, con un cementerio medieval notable. Es el plano de un cementerio de Northamptonshire llamado Rounds, y hay una pequeña iglesia de 2 celdas en el centro, y todos estos individuos están enterrados con sus cabezas en el extremo oeste de la tumba y sus pies hacia el extremo oriental de la fosa. Una de las ideas es que al llegar la resurrección
podrán sentarse y verán el sol naciente, y por eso tus pies están hacia el ángulo de la salida del sol. Es evidente por estas tumbas alineadas que los cristianos medievales eran muy específicos sobre su entierro. Y esta regularidad hace que los individuos que caen fuera de esas normas sean muy fáciles de detectar. Una de las cosas que sabemos por la información textual es que las personas que habían pecado de maneras particulares, y los suicidas y los criminales entran en esto, es que no serían enterrados en terreno consagrado. Este es el cementerio de Woking Wold en East Yorkshire, y los entierros están desorganizados. Primero vemos que no hay filas, pero además tienen orientaciones distintas. No todos están alineados de oeste a este. De hecho, tenemos una tumba aquí abajo con varias personas. Parece que hay 3, en realidad son 4. Vaya. Y es inusual que la gente sea enterrada en grupos así. Normalmente tienes a un individuo en una tumba y aparte de estos 2 individuos en la parte superior, ninguno de ellos tiene cabeza. Además de estos cuerpos sin cabeza, tenemos en realidad una serie de cráneos enterrados por el cementerio. Estos pudieron haber sido exhibidos de alguna manera, y tenemos referencias de los textos altomedievales al uso de estacas para exhibir cabezas como advertencia. Ser separado de la comunidad y enterrado en tierra no consagrada era grave. Significaba que no irías al cielo. Una foto de esta excavación muestra una historia más macabra detrás de estos entierros inusuales. Bueno, claramente son ejecuciones. Tenemos evidencia de decapitación. Tenemos a este individuo por aquí. Y esta es la pierna y la rodilla de un segundo individuo y están prácticamente rozándose, lo que sugiere que son enterramientos contemporáneos. Y este individuo de aquí es un poco posterior, según la datación por radiocarbono. Son unos cuantos cientos de años. Estamos hablando quizás de una ejecución por cada generación, por lo que es un suceso realmente poco frecuente. Hubo decapitaciones en la Edad Media por varias razones. No solo las muertes dolorosas se consideraban un gran elemento disuasorio contra el crimen, sino que la muerte espantosa e inusual también recalcaba que tu comunidad creía que era poco probable que llegaras al cielo. Dejar sin castigo a los pecadores creaba un problema extra: los muertos revenant. La palabra revenant significa volver, y estas son personas que se levantaron de la tumba para molestar a los vivos. Las decapitaciones servían para asegurar que no volvieras de la muerte a atormentar a la comunidad. La idea es que no puedes levantarte si no tienes la cabeza puesta. Estos 3 individuos tienen evidencia de decapitación, pero no sabemos con certeza si esa decapitación ocurrió como forma de ejecución, aunque podemos hacer esa inferencia, o si se hizo como una mutilación post-mortem del cuerpo. ¿Por qué razón decapitarías a alguien después de la muerte? ¿Qué tipo de mensaje transmite eso? Falta de respeto realmente, y otredad, y no es el tipo de cosa que harías con un entierro medieval típico. Para este individuo, lo que se puede ver es esta enorme cuña cortada con una superficie pulida. Hay otra justo a su lado. Es bastante superficial y hay otro aquí que solo raspa la superficie del hueso. Estas no están en la orientación correcta para una decapitación. La decapitación debería venir así. Vienen hacia arriba estos golpes. Y eso es realmente extraño, porque no se puede blandir una espada en un movimiento ascendente, como la cabeza de alguien. Sugiere que este individuo estaba inclinado. El desajuste de las orientaciones sugiere que la persona que lo hizo apuntó muy mal. Quizás el verdugo no tenía experiencia, y creo que se relaciona con ser una ocurrencia de una vez por generación. No es algo que se hiciera a menudo, y se necesitaron al menos 4 golpes para separar este cráneo. Y no se enterró con un cuerpo, así que se decapitó por completo en algún momento. La naturaleza al azar de estos cortes es interesante. Si las decapitaciones fueron toscas después de la muerte, es posible que se hicieran para exhibir las cabezas y disuadir el crimen, o para evitar que estas personas se convirtieran en muertos revenant. Que sus cabezas fueran halladas enterradas fuera de la comunidad, en tierra no consagrada, solo lo hace más probable. Esto no es lo que querrías como tu final o como tu entierro para este periodo. Está completamente fuera de la norma de lo que la gente esperaría para el final de su vida y la forma en que comenzarían su vida después de la muerte.
Así que, para la gente medieval, un entierro inadecuado no solo ponía en peligro sus posibilidades de llegar al cielo, sino que también podía significar que su comunidad se viera amenazada por visitas desde el más allá. Actos como tortura y decapitación, que tienen sentido medieval y se usan para evitar ataques de muertos revenant, hacen que la Edad Media sea a menudo asociada con el horror por la gente de ahora. Hasta sus edificios góticos son un tropo casi sinónimo del género. A veces, al pensar en fantasmas o terror, es confuso cómo usamos términos históricos por la palabra gótico. Gótico es una referencia técnica al arte y arquitectura desde el siglo XII en la Edad Media. Sin embargo, la forma principal en que lo usamos hoy en día es para referirnos a cosas victorianas, porque probablemente el único grupo de personas más obsesionado con la Edad Media que yo son los victorianos. Así que vemos referencias a la Edad Media a lo largo de todo el periodo victoriano e incluso en sus propios monumentos funerarios. Este es un ejemplo absolutamente precioso aquí de lo que llamaríamos una tumba neogótica. Es de estilo neogótico, ya que es victoriano pero emplea elementos de la época medieval. Fíjense en este magnífico arco gótico ojival. Todo esto es lo que se llamaría un falso arquería. Tiene una serie de pilares que indican que hay un espacio detrás. Verán esta vid de piedra tan bonita. Es una referencia a un motivo medieval sobre los pecados del mundo. Era necesario evitar el pecado, como quedar atrapado en la hiedra para poder llevar una vida espiritual recta y adecuada. Pero a los victorianos no solo les obsesionaba lo medieval en arquitectura o monumentos funerarios. Suelen ser los primeros en registrar historias de lo que llaman fantasmas medievales. Voy al castillo de Chillingham para ver fantasmas medievales con ojos victorianos. Si les mencionara las palabras castillo embrujado, su mente seguramente imaginaría algo parecido a lo que ven ahora. Este es el castillo de Chillingham, y hasta su nombre evoca algo fantástico que he creado solo para hablar de espectros. Les aseguro que este sitio tiene una historia larga y notoria. En el siglo XII fue el hogar de un monasterio. Para el siglo XIII, por incursiones escocesas, se construyó este castillo. Eduardo I, el mazo de los escoceses, dirigió sus campañas escocesas desde aquí. A lo largo de los años, ha sido anfitrión de la realeza, ha sido hogar de varias familias nobles, pero ahora es probablemente más conocido como el hogar de docenas de fantasmas. Pero a diferencia de otras historias de fantasmas medievales, estas son de más tarde. Los primeros relatos de los fantasmas de Chillingham los escribió Lady Leonora Tankerville. Se mudó desde EEU. Tras casarse con el conde de Tankerville en 1895, una edad de oro para historias de fantasmas. Una estadounidense interesada en fantasmas medievales. Las eras victoriana y eduardiana fueron de gran modernización y secularismo, alejándose de explicaciones religiosas del mundo. Pero el lado opuesto de este racionalismo mundano aumentó el interés por lo oculto y el espiritismo. Las historias de fantasmas eran muy populares en la ficción, pues la gente se interesaba por lo paranormal, las sesiones y cómo interactuar con los muertos. Lugares como Chillingham quedaron en medio del auge espiritista. El autor de Sherlock Holmes y creyente en lo sobrenatural, Sir Arthur Conan Doyle, escribió a Lady Tankerville para alabar sus informes de los fantasmas de Chillingham. Desde el siglo XV, el castillo fue sede de las familias Grey, Bennet y luego Tankerville. Me reuní con su actual propietario, casado con un miembro de la familia Grey original, Sir Humphrey, quien ha tenido mucho cuidado en las renovaciones del castillo. Este gran castillo fue construido realmente para mantener a los escoceses fuera de Inglaterra. Empezó como una torre fuerte y en los años 1200, 1300 construyeron 3 torres más. Y luego construyeron entre las torres para que el rey viniera y se quedara para convertirlo en un palacio digno. En esta sala ven una torre antigua allí, otra antigua allá y esta sala construida entre ellas para el rey y las habitaciones de arriba. Ha estado así desde entonces en realidad. Con tanta batalla y actividad y tantos movimientos de ida y vuelta aquí en las fronteras escocesas, creo que no es de extrañar que tengamos tantos reportes de apariciones. En el siglo XVIII, había una figura que pasaba el tiempo llorando, gimiendo y brillando en azul.
Excavando entre los muros, uniendo dos cuartos, encuentran huesos de un niño y lo entierran. Eso resolvió el problema. Pero cuando restauré esa sala, mis invitados no dejaban de decir, debe ser un cortocircuito, porque se ve un destello azulado en el borde de la puerta. No hay electricidad allí. Debimos dejar un hueso de dedo o de rodilla. Cuando llegué tenía fama de estar embrujado. Había un sacerdote encantador que era de la familia. Dijo, recorro el país quitando fantasmas, así que lo haré yo. Y él vino. A la mañana siguiente dijo, hay demasiados, no puedo con ellos. Eso suena bastante inquietante, la verdad. Y parece que los espectros que Leonora documentó hace más de un siglo siguen merodeando y causando problemas a los residentes actuales. Quería saber más de los fantasmas que Leonora escribió cuando vivía aquí. Fui a conocer a Richard, el cazafantasmas de Chillingham. Aquí estamos en este precioso castillo medieval. Dicen que es uno de los más embrujados de Inglaterra o Europa. De acuerdo. ¿Cuántos fantasmas creemos que hay en Chillingham? Unos 50 que yo sé. 50. De acuerdo. Eso es mucho. ¿De qué periodos creemos que provienen? Gran parte de los espectros de aquí datan de la época medieval y de hecho, en aquellos días se convirtió en el hogar de los encargados de la tortura. No sé si estoy emocionado o asustado, pero ¿puedes enseñármelo de alguna manera? Absolutamente, vamos. Estamos en esta capilla medieval. Noté estos bueyes medievales que sostienen el techo. Tienen una talla interesante en la pared, pero es una capilla, y dices que hay fantasmas aquí. El fantasma famoso en esta capilla es una niña pequeña, de 8 años. Sus huesos fueron encontrados bajo el suelo. Cuando fue enterrada, esto no estaba consagrado, porque la capilla original se movió en el castillo de un lado a otro. Oh, entonces la enterraron aquí. Luego se convirtió en capilla. Ah, entiendo. De acuerdo. Eso es muy propio de la Edad Media de su parte. Muy medieval de su parte. Me encanta eso. Pasando por el castillo, entramos al gran salón. Bienvenidos a nuestro hermoso gran salón de la época medieval. Me encanta esta sala. Si fuera un fantasma medieval, aquí estaría pasando el rato. Aquí, en la esquina superior, con frecuencia nos encontramos con Lady Mary Barclay. A ella le gusta recorrer la parte alta de este gran salón. Y se manifiesta con un aroma a rosas. Y si eres verdaderamente afortunado, un poco de frío que la acompaña. Avanzando más hacia la torre, llegamos a una sala con un aspecto más regio. Aquí se quedó el rey Eduardo I, de camino a enfrentarse a William Wallace en la batalla de Falkirk en 1298. La ventana gótica tan bonita, detrás de mí, se instaló para la visita de Eduardo I. Realmente se puede ver que este tipo de sala es digna de un rey. Tienes una luz natural magnífica. Tienes techos muy altos, carpintería increíblemente detallada. ¿Sabes? Se siente muy real. De hecho, Richard, he estado viendo mucho sobre relatos de fantasmas medievales. La gente de esa época necesitaba explicar los fantasmas. Querían anotarlos. Necesitan que el mundo sepa que existen esos fantasmas. Así que la casa de fantasmas ciertamente ha existido durante bastante tiempo, pero obviamente la forma en que lo hacemos ahora es muy diferente a, ya sabes, esperar a que un alma condenada venga a pedir ayuda a su cuñado. la gente ha estado cazando fantasmas desde el alba de los tiempos. Siempre ha existido un interés. Si observas las distintas culturas del mundo, es un tema verdaderamente fascinante. Quiero saber cómo encuentra fantasmas. Me muestra sus herramientas. Estas son varas de adivinación o varas de Zahorí. Conozco el término, pero no sé qué hacer con ellas. Tengo un par para ti. Genial. Vale. Agarra las varillas. Vale, ahora separa las varillas unos 25 centímetros, bien niveladas. Pide a los espíritus de la sala que muevan las varillas por ti. A ver qué pasa. De acuerdo. Si hay algún espíritu en la sala que quiera mover las varillas por mí, que lo haga. La derecha se mueve. Son espíritus. La derecha Lo sé. se mueve. No quería saber esto. ¿Me quedo hoy, espíritus? Se mueven las dos. Ambas se están moviendo. Oh, mira esto, mira esto. Pero ahora estoy un poco asustada. Gracias, espíritus. Gracias por charlar.
No estoy 100% convencida de las varillas de Zahorí, pero al usarlas, Richard está manteniendo una práctica de cientos de años que no habría causado mucha extrañeza en la Edad Media antes de que la Iglesia la prohibiera en el 1600. Con el permiso para quedarme la noche de mis anfitriones fantasmales, me preparo para pasar la noche en el castillo más embrujado de Gran Bretaña y espero no tener más encuentros de ultratumba. Creas o no en espectros. Está claro que un miedo natural a lo sobrenatural nos ha atormentado a través de las edades. Las historias de fantasmas medievales que vi se parecen mucho a las nuestras. Servían para apoyar valores y cambiar contiendas políticas. Desde recordatorios de la muerte que viene, hasta la importancia de portarse bien y de un entierro correcto para alejar a los no muertos. Es normal que victorianos y eduardianos amaran los fantasmas medievales como yo. Y acechando bajo la superficie de estos cuentos espeluznantes, yace una ventana fascinante a las cambiantes normas y valores de la sociedad. Bueno, fue una noche un poco inquieta, lo admito, pero no vi ningún fantasma, aunque Richard me dio un buen susto. Sin embargo, aprendimos mucho sobre la sociedad medieval. Para la gente medieval, los fantasmas cumplen una función muy específica. Son un recordatorio para vivir la vida correctamente. En un mundo dedicado a la teología cristiana, si regresas de más allá de la tumba, significa que algo muy serio ha ocurrido, o necesitas ayuda tú mismo, o estás advirtiendo a otra persona sobre cómo debe vivir su vida correctamente. Tiene sentido que no veamos los fantasmas de esta manera ahora, porque nuestra sociedad es muy diferente a la del periodo medieval. Ahora, en general, si pensamos que alguien es un fantasma, es porque le ha sobrevenido una tragedia terrible. Para los medievales, un fantasma causaba esa tragedia. Incluso si no vi ningún fantasma hoy, creo que todos podemos estar de acuerdo en que, en gran medida, todos estamos acosados por las expectativas sociales.